Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? Mi nombre es Edna Bravo y nos encontramos en una transmisión más para Grado Cero, en este caso para su podcast de criminología, su podcast Inicuo, un espacio de análisis para la criminalidad. El día de hoy nos encontramos en el Museo Nacional de Antropología realizando una visita a la autora Liliana Torres Sanders debido a una publicación súper interesante. Pero bueno, antes de que continuemos, me gustaría agradecer a la doctora Liliana, muchísimas gracias por el tiempo que nos proporciona para Grado Cero. Y bueno, ¿qué le parece si nos comenta un poquito acerca de usted para que todos nuestros podescuchas y nuestras podescuchas conozcan acerca de su trayectoria profesional como antropóloga? Muchas gracias, bueno, un gusto y también esta oportunidad de poder difundir el trabajo que hacemos en el Instituto Nacional de Antropología, pues espero que sea interesante porque es lo principal para el público que nos puede escuchar. Muchas gracias, Edna. Bueno, quizás un poquito de antecedentes de la trayectoria para que entiendan por qué este libro de apoyo a la infancia. Bueno, yo soy antropóloga física de formación por la Escuela Nacional de Antropología. Después tuve la fortuna de estando trabajando en la UNAM, precisamente en investigaciones antropológicas, de tener contacto con la Universidad de Granada, España, donde, bueno, allá me inculcaron el amor por lo que es la antropología forense y cómo puede ser útil a nuestra sociedad, a cualquier sociedad internacional, pero más a nuestro país. Y hicimos una pequeña especialización en antropología forense y pues me quedé otros 2 añitos ahí a hacer el doctorado en bioantropología y salud, pero siempre todo desde bases antropológicas. Ok, buenísimo. Y además que usted sigue muy encaminada en la divulgación de estas temáticas, incluso con un seminario, me parece. Bueno, sí, afortunadamente en el Instituto Nacional de Antropología tenemos la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación. Desde 2005 surge el proyecto de investigación de peritaje forense para menores. Y esto ha permitido que hagamos investigación, que hagamos trabajo de campo, que vayamos a distintos estados de la República a entrevistar niños, instituciones en apoyo a los niños y otras donde llegan víctimas, niños de violencia. Y esto pues se conjuga después en un análisis entre varios antropólogos y también formamos un seminario. Es el seminario de estudio, es permanente, de estudios de antropología forense para menores mexicanos, y en él participan compañeros antropólogos físicos, antropólogos sociales, tenemos la participación de criminalistas, han venido odontólogos, psicólogos. Pues creo que es un espacio bonito por la forma en que podemos interactuar distintas disciplinas y cómo abordamos todos el tema de los niños que han sido víctimas de maltrato. Claro, y que efectivamente es un tema que no hemos abordado en el podcast de criminología. Hemos tocado temas vinculados a la violencia, pero ¿qué pasa con estas poblaciones específicas, vulnerables, como son los infantes, como son los niños? De ahí que el día de hoy vamos a comentar acerca de este texto recién publicado, presentado en la Feria Internacional del Libro, en el Palacio de Minería, que es Educación, Violencia y Muerte en Menores Mexicanos, temas útiles para el peritaje para infantes. Este texto, doctora, de entrada me gustaría pues felicitarla. Es un texto muy bueno, ampliamente recomendado para todas las personas que están interesadas en abordar esta temática, porque a pesar de que son, físicamente uno ve el libro pequeño, pero realmente el contenido es bastante bueno y bastante completo porque nos da diferentes miradas. Empezamos por un lado desde la mirada psicológica a partir del impacto y también de las resiliencias que se llegan a mencionar en los niños que han participado en algunas de las investigaciones, pero también vienen las miradas de qué pasa con el aspecto social, qué pasa con el aspecto antropológico, qué pasa con el aspecto forense cuando hablamos de niños que son víctimas de violencia. Entonces yo creo que este es un gran aporte para, efectivamente, como bien dice el título, para hacer de utilidad estas temáticas a las personas que se encuentran realizando peritajes. Específicamente algo que a mí me llama mucho la atención, que me gusta como uno de los muchos aportes que tiene este material, es hablarnos de estas violencias institucionales que
van a cuentagotas y llegan directamente hasta el núcleo familiar, transformándose en distintos tipos de violencias. Entonces, a mí me gustaría que nos compartiera un poquito acerca de estas investigaciones en las cuales usted ha participado en diversas partes del país, no nada más el trabajo con una población específica aquí en la ciudad, sino al norte del país, en la que usted llega a entrevistar a especialistas para conocer cómo es que ellos se enfrentan a el estudio de estas violencias físicas o violencias psicológicas con los menores. ¿Cómo es que se va tejiendo este texto? Esto es, bueno, primero quiero aclarar que este texto, así como esperamos que haya futuros tomos del mismo, es interdisciplinario. Yo soy la coordinadora, pero si bien hay algunos artículos míos, están participando compañeros de gran reconocimiento, antropólogos físicos también. Hay buenos trabajos sobre pediatras, médicos que han sido pioneros en las clínicas de atención a niños con maltrato. Y asimismo, bueno, médicos que también están muy preocupados por esta situación de violencia en los hogares y que cada vez va en aumento, donde, como bien decías, muchos problemas sociales, muchas frustraciones y demás se están desahogando en una violencia no solo psicológica, sino física, de manera muy fuerte hacia los niños. Lo que nos impacta es que ya no estamos hablando del simple coscorrón, de la nalgada, de la cachetada, sino que estamos yendo hacia violencias sumamente severas, niños quemados, niños fracturados, niños amarrados, niños que mueren por falta de comida, por omisión de cuidados. Bueno, es una variedad aterrante, yo lo diría, porque no queremos minimizar. Muchas veces cuando estamos oyendo cotidianamente los hechos, se vuelven costumbre y eso es precisamente lo que no queremos. Lo que queremos es que esto se debe prevenir y ahora que existe también se debe atacar. Y bueno, en cuanto a esta bonita presentación, muchas gracias que nos haces. Pues lo que queremos decir es que el peritaje forense en sus distintas ramas dentro de la criminología, criminalística y demás, tiene mucho por investigar. Se ha investigado mucho en cuanto a lo que es en adultos, tanto adultos delincuentes como adultos víctimas, mucho sobre maltrato hacia la mujer. Hay un poquito ahí de maltrato a gente con capacidades diferentes, pero en general a los niños y a los niños mexicanos, porque tenemos que cerrarlo a un país, a una cultura como antropólogos, creo que se ha trabajado poco. Sí, haciendo una investigación con compañeros que están en distintas procuradurías como antropólogos forenses, pues tienen muy poco material. Ellos tienen que ingeniar nuevas técnicas, nuevas metodologías para poder saber qué le está pasando a los niños. Y algo que nos parece también importante que difunde este libro es que el antropólogo forense no solamente trabaja con cadáveres, sino también con gente viva y también con niños vivos, donde lo que más nos interesa es que en un peritaje un especialista tenga la información como para denunciar cómo esta violencia tan fuerte va a tener repercusiones en la vida y en la salud de los niños a largo plazo, y si no es que permanentes. Por tanto, tenemos que buscar más protección legal, más denuncia y peritajes más claros, más certeros. Claro, y que también se evidencian aspectos fundamentales como es el conocimiento de que se trata de violencias estructurales. Y eso por un lado, y por el otro, las diferentes tipos o modalidades de violencias que a veces uno no percibiría, pero que están presentes, que son latentes, los daños psicológicos. Y un aspecto que me parece súper importante que remarca el libro es este efecto no solamente en el propio desarrollo, en la propia infancia del niño víctima, sino a nivel transgeneracional. Eso me pareció fundamental como uno de los diversos aportes que tiene este material. Sí, bueno, son distintas problemáticas sociales las que están detonando la violencia hacia los niños. Algunas veces es la pobreza, en muchos casos, porque
pues como decían algunas de las autoras, si no tengo con qué comer, con qué moverme y demás, estoy siempre frustrado, estoy violento, y desafortunadamente se desahogan con el que menos puede responder, ¿no?, a este tipo de violencia. Pero bueno, también en distintos estratos sociales creo que ninguno se está salvando. Hay problemáticas nacionales y sociales que están impactando a las familias. Están impactando a familias de empresarios, a familias de clase media, como la mayoría de familias clases pobres que vamos, no encuentran una salida rápida, y esto se convierte en violencia intrafamiliar. Entonces es un tema difícil. Los niños sufren de maltrato sexual muchas veces, de violación, que no solamente, o sea, que puede ser de distintos tipos. Trabaja todos los tipos posibles el doctor Loredo Abdalá, que es todo una eminencia en estos temas, como una forma de desahogar tus frustraciones de poder hacia algún lado, ¿no? Entonces, maltratando al otro, vamos, que lo desmoraliza, lo acaba con este tipo de acciones, y desde muy temprana edad. La omisión de cuidados, decíamos ya, el que los niños están solos, el que los niños no son atendidos en sus derechos básicos, como es la alimentación, el cuidado, la educación, y aparte en su integridad física, ¿no? Entonces sí son distintas problemáticas. Y en fin, el libro se enfocó mucho a violencias físicas. Sin embargo, bueno, hay muchos otros especialistas que han trabajado esa otra parte, que es la violencia psicológica, ¿no? Pero sí, esto es... bueno, nosotros vemos que hay médicos especialistas ya en detectar, ¿no?, casos de niños que llegan a los distintos hospitales, en cuando es un maltrato y cuando es una enfermedad o un accidente. Sin embargo, bueno, hace falta mucho trabajo. En el caso de la antropología forense, también el antropólogo analiza todo el contexto. O sea, de qué grupo social es, cuál es su tipo de vida, cuál es la educación que tiene la familia, por qué se realizan no o sí otro tipo de sanciones en la infancia, u otras veces cuando son migrantes, por ejemplo, que eso lo veíamos mucho en el norte, cambian sus condiciones de vida de sus pueblos originarios, y esto les provoca, bueno, toda una alteración que vamos, el cambio de vida y el tratar de buscar nuevos recursos y demás, desafortunadamente los niños lo están sufriendo mucho. Hay niños que los dejan solos, encerrados o amarrados para poder irse a trabajar más de 12, 15 horas. Ya ahí no importa si está estudiando, si no está estudiando, ahí simplemente el niño muchas veces incluso o está falto de incluso de luz de día, están encerrados en lugares oscuros, como otras veces los dejan ahí olvidados en el sol. No, es una cosa infame, y estamos hablando de todos los periodos de la infancia. Estamos hablando de que desde que los niños nacen, o incluso todavía in útero, intrauterino, cuando la mujer todavía está embarazada, a veces los niños sufren de maltrato, golpes, patadas hacia la mujer, o ella misma no se está cuidando, está fumando, se está drogando y demás, hasta desde lo que son los bebés, los chiquitos de 1, 2, 3 años, que es increíble la violencia hasta gente tan pequeñita, ¿no?, tan indefensa. Y bueno, híjole, las estadísticas se suben mucho entre 6 a 8 años, y después los adolescentes que deben de tomar una personalidad, una seguridad para ellos mismos, son atacados y acaban siendo víctimas muy traumatizadas, que, como bien decías, a futuro son padres que reproducen esa vida de violencia y que vuelven a pasar hacia sus niños todos estos golpes y maltratos y carencias que ellos sufrieron.
Efectivamente, cómo se vuelven también estos reproductores para continuar con este ciclo de esta violencia. Y retomando lo que mencionaba del doctor Loredo, justo la propuesta, la mención que hace acerca de cómo conceptualizar esta este maltrato, a mí me parece muy bueno porque es global. Y creo que es una buena herramienta para ir contextualizando precisamente a las personas encargadas de elaborar peritajes, justo eso, que tengan en cuenta este contexto. Él menciona, el maltrato infantil es una patología médico, social, legal, que como usted bien menciona, este libro lo que viene a dar es una cachetada con guante blanco porque efectivamente poco se sabe a nivel de investigación y en la academia sobre cómo ha sido. Igual, sí tenemos investigaciones históricas en aspectos culturales, por ejemplo, se mencionan en el texto, por ahí como estas prácticas rituales, por ejemplo, de presentar a un niño que había fallecido, hacer una cierta colocación del cuerpo, de cómo se trabaja el aspecto simbólico de la muerte con un infante, pero en la actualidad, dado los contextos cada vez más voraces hacia las dinámicas cotidianas, a las dinámicas familiares, pues bueno, cómo incluso ustedes tuvieron el tacto de decir, bueno, ¿y qué pasa si durante un embalsamamiento se invisibilizan estas causas de la muerte del infante, que pueden ser una violencia, un maltrato físico, una agresión directa? Bueno, es que sí es un problema cuando desafortunadamente los niños fallecen, no se sabe las causas y hay que hacer una investigación pericial. Es difícil para el perito ver, tiene que detectar, analizar, se necesita muchísima observación para ver qué tipo de lesiones hay. Pero hay lesiones que son antemortem, o sea, es decir, antes de que muriera, son las perimortem, que es alrededor de la muerte, y otras postmortem. Entonces, en el caso de muertes violentas, es difícil cuando uno ve un corte, un golpe, ¿cuándo fue? ¿Fue antes, durante o después? Y vamos, en el caso de después, tuvimos la fortuna de poder hacer una investigación en distintos lugares donde se embalsama a los niños, que bueno, en cada estado de nuestra república, según con las pocas herramientas que tienen los embalsamadores y también un poco culturalmente, ellos trabajan a niños de distintas edades de distinta forma. Hay distintos tipos de instrumental que utilizan, incluso a veces es muy rústico, pero que va dejando huellas. Entonces, si hay que hacer una exhumación para aclarar un caso, nosotros tenemos que saber cuáles son las huellas que se dejó en este último proceso antes de despedir o antes de enterrar al menor y cuáles no lo son. Porque, bueno, desafortunadamente ahorita hay muchas familias que no los despiden. Era increíble dentro de estas entrevistas que hacíamos que decían, no, pues a veces los traen en frascos, los mandan del hospital, ni siquiera vienen los papás y firman para que ya se entierre. Hay distintos procedimientos a nivel nacional y en distintos municipios y más cuáles son la reglamentación, las cédulas y todo para poder enterrar a un niño. Sin embargo, toda esa tradición que acostumbramos de velarlos, de rezarles, según las distintas religiones, porque tenemos varias en nuestro país, de cómo se le viste y demás, algunas veces pasan desapercibidas, ¿no? Por una gran indiferencia que se está presentando hacia los infantes. También, pues otra de las cosas que veíamos en estas investigaciones y en este libro, que es increíble que dentro del núcleo familiar, que es donde crecemos, donde nos formamos, y donde nuestra madre es quien nos está inculcando valores, cariño, nos está enseñando cómo ser, veíamos que a nivel nacional hay mucho maltrato de las madres hacia sus niños. Demasiado estrés, demasiado trabajo, pocas posibilidades de desarrollo. Podría haber muchas causas, pero el hecho es que embarazos no deseados, todavía muchas niñas que están siendo mamás, 12, 13 años, bueno, había casos dramáticos, ¿no? De niñas de 9 años con embarazos muy difíciles y que dan a luz,
Y eso, bueno, pues la lleva a fumar, a drogarse, a tomar, o simplemente estar toda la vida deprimidas. ¿Y cómo puedes darle felicidad a otro ser y formar a alguien con buenas capacidades si tú no estás bien? Entonces, el análisis antropológico es ver tipos de vidas, porque nuestro país es multicultural. Somos distintos tipos de familias, no es lo mismo la gente que vive en costa, que la gente que vive en zonas desérticas, que los que vivimos en ciudades centrales, que los que vivimos en ciudades, en los estados que ya han crecido muchas nuestras ciudades, pero las formas de vida, bueno, incluso la música, la vestimenta son distintas. Algo también importante para el perito forense de distintas disciplinas es esto, ¿no? ¿Qué características tienen los niños de distintos estados? Ahí cuando hay niños perdidos, cuando tenemos que aclarar que llega un cuerpecito, bueno, ¿de dónde pudo ser? Toda una investigación grande y amplia antropológica es pertinente. Pero bueno, el hecho es que este primer tomo lo que hace es una introducción a lo que debe ser un peritaje antropológico forense en apoyo al peritaje odontológico, médico, psicológico y todas las ramas de forenses que se pueden conjuntar para aclararle a un juez una situación. Desde las bases teóricas que la antropología debe conllevar en cuanto a todo el conocimiento que tiene del cuerpo humano y de la cultura, cómo se impregna en el cuerpo y cómo está dando resultados, hasta pues lo más descriptivo que es esto, ¿no? ¿Qué hacemos en descripciones en peritajes? En peritajes de niños, qué tipo de lesiones está dando, qué instrumentos pensamos para futuro. Bueno, se están presentando muchos traumatismos craneofaciales en los niños. Siempre llegan a decir que se les cayó de la cama. No se les cayó de la cama, ¿no? Muchas veces. Entonces, los niños luego tienen problemas neurológicos, bien lo ven los médicos pediatras y demás, pero ¿con qué? ¿Cómo? Eso permite aclarar cuál fue la mecánica de los hechos, por qué los niños están llegando así y qué es lo que va a pasar a futuro. Simplemente hay jalones, hay empujones que pueden incluso en los niños que apenas se están formando además alterar sus bracitos, sus piernas, cuando los jalonean, el asunto es que toda violencia que sea sumamente severa va a tener una repercusión. Apenas se están formando sus órganos, pues patadas y cuestiones así son muy duras para ellos y sí tienen repercusiones en salud. Entonces hay que hacerlos evidentes, no hablar así como estamos al aire, sino dar datos científicos. Oye, este trauma te va a producir esto y a futuro puede tener problemas en la vista, problemas en la audición, problemas en el equilibrio. Es decir, llevar toda una mecánica para que un perito contra otro perito puedan verificarlo o puedan decir no, estás mal, o un tercero en discordia puede decir, bueno, científicamente se ha comprobado que si pasa esto, si se les da por ejemplo un golpe con un bat, las repercusiones, si lo das en cierta parte del cráneo van a ser estas, ¿no? Si rompes, si les fracturas los bracitos, ¿qué puede pasar? Es dar datos útiles para todo esto. Claro, y bueno, pues obviamente esperando las futuras publicaciones en las cuales, ¿qué más vamos a conocer? Porque tengo entendido serían más de 2 publicaciones futuras. Sí, esperamos que sí. Este es el tomo 1, el tomo 2 que ya pues ahorita todavía está en revisión, ediciones y demás. Tenemos la participación también de antropólogos físicos. Hay un trabajo muy bonito de la doctora Marceli Lara, donde ella habla sobre todos los tipos de violencia que se están conformando por hacinamiento, por vivir en lugares sumamente reducidos. Tenemos también la participación de la doctora Marlene, que ella es neuróloga. Ella nos está tratando el tema de todos los problemas neurológicos por negar a los niños el acceso al juego. Cuando no los permites jugar,
qué capacidades de coordinación, de desarrollo neurológico y cerebral están teniendo los niños por esto. Tenemos el trabajo del maestro Eduardo Santillán. Él está haciendo proyecciones y medidas para los niños de nada más del Estado de México, porque hay que ser muy regional, de cómo son sus caritas al año, cómo son a los 3 años, a los 5 años, a los 12 años, en ciertas proyecciones de medidas para el caso de los niños que se pierden a muy temprana edad y que los estamos buscando y que afortunadamente algunas veces se encuentran, pero pues son muy diferentes a cómo los busca las investigaciones periciales. Tenemos sobre tipos de traumatismos en cráneo actualmente en niños en el norte de México, y ese es apenas el tomo 2. Esperamos conjuntar para los distintos tomos. Ya tenemos por ahí, pero es poquito, un trabajo que nos están preparando sobre lo que es la identificación por medio de técnicas en genética, en biología molecular, para la identificación en los niños del sexo. Es difícil cuando a veces ya son cadáveres o demás, esqueletos, identificar sexo y edad, y esto nos lo pueden hacer estas nuevas técnicas. Entonces, la idea es continuar, también aprovechar, si nos permites, este espacio para cualquier profesionista que tenga algún pequeño dato, nos pueda escribir algún pequeño artículo que sepa que sirve a otros peritos, pues están invitados a publicar con nosotros, ¿no? Pasa por dictámenes académicos, estos que ya fueron pasados, algunos sí nos han rechazado, porque la idea es no ser ambiguos, ¿no? Que sea útil el libro. Entonces, pues también una invitación a cualquier profesionista de cualquier especialidad que le interese la protección a los infantes, adelante. No, pues buenísimo, ahí queda la invitación abierta para efectivamente enriquecer estos materiales que, como bien dices, son un gran aporte, herramientas para el ámbito forense, para el estudio de estas violencias que lamentablemente han acarreado con estas poblaciones, y para que no, en la medida de lo posible, atender a este problema y dar respuestas, dar soluciones. Yo creo que ese es otro de los grandes aportes que tiene este texto, que nuevamente los invitamos a que lo conozcan: Educación, Violencia y Muerte en Menores Mexicanos, temas útiles al peritaje para infantes, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues por mi parte esto sería todo. No sé si le gustaría regalar algunas palabras a nuestro auditorio, a los estudiantes de ciencias forenses, a los chicos que están estudiando Derecho, Criminología. Bueno, no, un placer poder llegar a ustedes, comunicarme con ustedes, y pues hay que conjuntar esfuerzos para poder atacar esta problemática. También como seres sociales hay que aprender a hacer la denuncia, es lo que falta mucho en el problema de violencia hacia los niños, y hay que seguir formándonos, seguir trabajando, seguir estudiando para poder con herramientas en la mano ayudar a este problema. Claro, codo a codo con las diferentes miradas de los especialistas. Pues bueno, por mi parte esto ha sido todo. Recuerden seguir los distintos podcasts que se vienen para este 2015. Tenemos un montón de libros acerca de criminología, en este caso, ciencias forenses, antropología específicamente. Pero bueno, recuerden que vamos a estar transmitiendo nuestros episodios de manera semanal, así que no se los pierdan. Por mi parte esto ha sido todo, y muchas gracias y hasta la próxima.